Hola a todos, esta es la clase de WH Questions en pasado simple. Las question words ayudan a definir y especificar una pregunta en inglés. Son conocidas como WH Questions, pues se escriben con WH. Tenemos aquí en pantalla un bloque de oraciones, las cuales nos van a servir para recordar cómo se desarrollan las oraciones afirmativas, negativas e interrogativas, esto es en pasado, para posteriormente enfocarnos en las oraciones interrogativas, que son las que nos van a servir para integrarles el WH question. Bien, vamos a empezar. La primera oración afirmativa dice Eduardo bought a house, que significa Eduardo compró una casa. Este verbo bought es un verbo irregular, puesto que vemos que no termina con ed, y una característica para determinar cómo está escrito un verbo es que si termina en ed su pasado es un verbo regular, y si no termina en ed es un verbo irregular. Vamos a la parte negativa que dice Eduardo didn't buy a house. Vemos aquí que estamos integrando un auxiliar que es el did. En la forma completa es did not, pero en la forma contraída es didn't, y esta forma es la más usual en las oraciones. Entonces queda aquí como didn't buy a house, no compró una casa. También notamos aquí en la estructura que el verbo buy está en su forma base. Siempre en las oraciones que encontremos un auxiliar, el verbo que utilicemos tiene que estar en su forma base. Vamos ahora a la forma interrogativa que queda como ¿Did Eduardo buy a house? Esto quiere decir que solamente pasamos el auxiliar al inicio de la oración e integramos el question mark, que es el signo de interrogación que tiene que ir en todas las preguntas. Vamos al siguiente ejemplo. They watched TV today. Ellos vieron televisión hoy. Nuevamente vemos que en la forma afirmativa tenemos que usar el verbo en pasado. El verbo watched es un verbo en pasado, puesto que vemos que termina con ed, corroboramos que es un verbo regular. Vamos a la parte negativa. They didn't watch TV today. Ellos no vieron televisión hoy. Vemos el didn't, que es la negación, y obviamente está contraído. Y el verbo watch, que está en su forma base. Pasamos a la oración interrogativa y nos queda como Did they watch TV today? Nuevamente vemos que el auxiliar va al inicio y después continúa la oración. Al final siempre tiene que ir el question mark. Es muy importante que lo recuerdes. Siguiente oración. Afirmativo, we went to the party. Nosotros fuimos a la fiesta. Vemos nuevamente en la estructura el verbo went es el pasado del verbo go. También observamos que no tiene ed, por lo que confirmamos que es un verbo irregular. Vamos a la parte negativa que dice we didn't go to the party. ¿Qué quiere decir? Nosotros no fuimos a la fiesta. Y checamos la estructura, tenemos un didn't, que es la negación, y tenemos el verbo go en su forma base, reconociendo este verbo como un verbo irregular. Puesto que su pasado es went, entonces sabemos que es un verbo irregular. Vamos a la forma interrogativa. Did we go to the party? ¿Nosotros fuimos a la fiesta? Y checamos nuevamente nuestra estructura. Did va al inicio y cerramos con un question mark. Siguiente oración. She did her homework. Ella hizo su tarea. Checamos el verbo did, que es el pasado del verbo do. También este es un verbo irregular, puesto que el pasado no termina con ed. Vamos a la parte negativa. She didn't do her homework. Ella no hizo su tarea. Vemos el auxiliar didn't. También vemos el verbo do en su forma base. Obviamente lo reconocemos porque en la forma en pasado queda como did. Vamos a la parte interrogativa. Did she do her homework? Ella hizo su tarea. Vemos que tenemos nuestro question mark al final. Vemos el did al inicio. Vemos el verbo en su forma base que es do. Entonces corroboramos que la oración está correcta. Y vamos a la siguiente. En su forma afirmativa, you played basketball. Tú jugaste basketball. Nuevamente checamos. Verbo played está en pasado. Terminación ed es un verbo regular. Vamos entonces a la parte negativa que queda como you didn't play basketball. Tú no jugaste basketball.
Didn't, la negación, verbo play en su forma base, todo correcto. Entonces pasamos a la parte interrogativa que dice, Did you play basketball? ¿Tú jugaste básquetbol? Y checamos nuevamente did al inicio y el question mark. Vamos a la última oración, la parte afirmativa, I bought a car. Checamos el verbo bought, que es el pasado del verbo buy, que es comprar. Y es un verbo irregular. La forma negativa nos queda como I didn't buy that car. Yo no compré ese carro. Vemos la estructura didn't, que es la negación, buy, que es un verbo irregular en su forma base, y pues bueno, el complemento de la oración. Y por último, la forma interrogativa. Did I buy that car? ¿Compré ese carro? Checamos la estructura, did al inicio y el question mark. Pues bien, hemos checado todas estas oraciones en su forma afirmativa, negativa e interrogativa, pero vamos a hacer énfasis ahora en las partes interrogativas, que son las que nos van a servir para continuar con el tema WH Questions. Vamos a la siguiente diapositiva. Vemos en esta diapositiva que tenemos en la parte superior una tablita que tiene 6 question words y son what, qué o cuál, when, cuándo, who, quién, where, dónde, why, por qué, which, cuál. Esto es el significado de cada una de esas question words. Ahora veremos en la parte de abajo las preguntas que nos resultaron de los ejercicios anteriores. Aquí las vemos. Did Eduardo buy a house? Did they watch TV today? Did we go to the party? Did she do her homework? Did you play basketball? Did I buy that car? Bien, tenemos ya aquí también el question word que utilizaremos para cada una de las preguntas que complementaremos. Vamos a la primera oración y esta va a ser una oración con what. What did Eduardo buy? ¿Qué compró Eduardo? Y la respuesta sería Eduardo bought a house. Eduardo compró una casa. La siguiente oración será utilizando when. Y queda de esta forma. When did they watch TV? ¿Cuándo vieron ellos la televisión? Y la respuesta, they watched TV today. Ellos vieron la televisión hoy. Vamos a la siguiente. Y en esta vamos a utilizar who. Y la oración nos queda de esta forma. Who went to the party? ¿Quién fue a la fiesta? Y la respuesta, we went to the party. Nosotros fuimos a la fiesta. Vamos a la siguiente oración que será utilizando where. Y queda de esta forma. Where did she do her homework? ¿Dónde hizo su tarea ella? Y la respuesta nos queda como she did her homework at school. Ella hizo su tarea en la escuela. Vamos ahora a la siguiente que es why. Y nos queda la oración de esta forma. Why did you play basketball? ¿Por qué jugaste básquetbol? Y respondemos, because I like that sport. Porque me gusta ese deporte. Y continuamos con el último ejercicio utilizando el question word which. Y nos queda la oración de esta forma. Which car did I buy? ¿Cuál carro compré? Y la respuesta queda de esta forma. I bought a Ferrari. Compré un Ferrari. Y pues bien, recomendarte que analices bien este video, que cheques cómo desarrollar las oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, para que posteriormente te sea más fácil integrar un question word a tus preguntas. Nos vemos en el siguiente video. See you next video.